Hay pueblos por aquí, pueblos nacidos del polvo y la desesperación, aferrados a la vida como una mala hierba en tierra agrietada. Algunos encuentran un punto de apoyo y echan raíces profundas en la promesa de la plata o la abundancia de la pradera. Otros, otros simplemente aguantan, en equilibrio sobre el filo de una navaja, entre salir adelante y desaparecer como una bola de hierba seca. Redemption Creek era uno de estos últimos. Se encontraba hundido en un amplio valle, abrasado por el sol, encajonado entre mesetas implacables que sangraban púrpura y óxido a la luz moribunda. El arroyo que le daba nombre era más un deseo que otra cosa, un hilo de agua fangosa durante la mitad del año y completamente seco la otra mitad. El polvo era el principal cultivo de la ciudad. Lo cubría todo: la madera toscamente aserrada de los edificios, los rostros de la gente cansada que lo llamaba hogar, las promesas susurradas en los rincones oscuros del Dry Gulch Saloon, polvo y una decepción latente y de baja intensidad. Y tal vez, solo tal vez, ese polvo se había asentado más profundamente en la forma en que la gente miraba a su sheriff. El viento, que nunca dejaba de soplar en esta zona, levantaba arena de la calle principal desierta y la lanzaba contra la ventana de la oficina del sheriff. Dentro, Elias Thorne levantó la vista del cartel de Se Busca que estaba estudiando. El rostro que le devolvía la mirada era duro, implacable. Jedediah Stark, buscado por robo y asesinato en Arizona, solo era otro trozo de papel, otro fantasma que vagaba por los territorios. Thorne suspiró, un sonido silencioso que se perdió entre el crujido de su silla. No era un hombre grande. No tenía los hombros anchos ni la voz atronadora de su predecesor, el viejo Sheriff Brody, un hombre cuya leyenda no había hecho más que crecer desde que una bala perdida lo mató durante una pelea de borrachos 6 meses atrás. Thorne era entonces el ayudante de Brody, un hombre callado y modesto que se ocupaba principalmente del papeleo y de calmar los ánimos después de que Brody rompiera alguna que otra cabeza. Cuando Brody murió, el Consejo Municipal, liderado por el alcalde Abernathy, un hombre cuyo cuello almidonado parecía estar siempre apretado alrededor de su grueso cuello, buscó a alguien más, pero no encontró a nadie dispuesto a aceptar el puesto en un pueblo que se deslizaba hacia la nada, y le dieron la placa a Thorne casi como una idea de último momento. Mantén la calma, Thorne, le dijo Abernathy, con un tono que daba a entender que Thorne no era capaz de mucho más. Solo mantén la paz. Y Thorne lo intentó. Hizo sus rondas, comprobó las cerraduras, soportó las miradas de reojo y las risitas apenas ahogadas en el salón cuando pedía zarzaparrilla en lugar de whisky. A sus espaldas le llamaban Deacon Thorne, el diácono Thorne, a veces Sheriff Milky Toast, el Sheriff Blandengue. Oía los susurros, veía las miradas de lástima de Martha Periwinkle en la tienda General Store, la diversión evidente en los ojos de Maeve O'Connell, que regentaba el Dry Gulch con mano de hierro
y una sonrisa cínica. No era sordo. Simplemente lo aguantaba. ¿Qué otra cosa podía hacer? No era un pistolero, no era un peleón, solo era un hombre que intentaba hacer un trabajo que nadie más quería, en un pueblo que parecía decidido a dudar de él a cada paso. El polvo que se arremolinaba afuera parecía reflejar el polvo que se posaba en su propio espíritu, una lenta erosión de la confianza bajo la mirada constante de desaprobación. Cogió la placa que yacía sobre su escritorio, una simple estrella de hojalata, ya deslucida, y se la volvió a colocar en el chaleco. Algunos días pesaba más que otros. Hoy era uno de esos días. Elias Thorne, 35 años, aunque aparentaba algunos más. Cabello del color de la hierba de la pradera a finales del verano. Ojos de un azul descolorido que parecían absorberlo todo sin revelar gran cosa. Se movía en silencio, hablaba en voz baja y tenía la costumbre de escuchar más que hablar, un rasgo que la gente de Redemption Creek confundía con lentitud o falta de carácter. Lo que no sabían, lo que Thorne nunca contaba, era el motivo de su carácter reservado. No sabían nada de la estampida, años atrás, cuando era apenas un muchacho y conducía ganado desde Texas. El rayo, los bramidos aterrados, el suelo temblando como un trueno, los gritos desesperados e inútiles, ahogados por el caos. Lo pisotearon, lo dieron por muerto y pasó semanas recuperándose en la enfermería de un pueblo fronterizo, con las costillas rotas y el espíritu destrozado. El rugido de la manada resonando para siempre en los rincones más recónditos de su mente. Eso no lo había convertido en un cobarde, no exactamente, pero le había enseñado la aterradora velocidad de la violencia, la fragilidad de la vida, la sabiduría de la precaución. Le había pulido las asperezas, dejándole reflexivo donde otros eran precipitados, deliberado donde otros eran impulsivos. Cualidades poco adecuadas, según la gente, para domar un pueblo como Redemption Creek, encaramado precariamente al borde de los territorios más salvajes. Su ayudante, Billy Fremont, apenas tenía 20 años, era serio y entusiasta, pero tan verde como la hierba en verano. Billy veneraba la memoria del sheriff Brody y parecía perpetuamente confundido por los métodos tranquilos de Thorne. El sheriff Brody, solía empezar Billy. Él habría entrado allí y Thorne solía interrumpirlo con suavidad. Hay diferentes maneras de manejar las cosas, Billy. La manera de Brody le funcionaba a él. Tenemos que encontrar la nuestra. Billy solía parecer poco convencido y se limpiaba la placa con un vigor innecesario. La oficina de Thorne era pequeña y funcional. Un escritorio de madera rayado, dos sillas, un armero con un par de Winchesters y una escopeta, una estufa de hierro para las frías noches del desierto, y, en una esquina, la importantísima llave del telégrafo, su delgada línea de vida con el mundo exterior. Las paredes estaban cubiertas de avisos y carteles de personas buscadas, promesas de justicia descoloridas o advertencias de peligro. Thorne lo mantenía todo ordenado y organizado, un pequeño oasis de orden
en medio del caos general del pueblo. Su ronda lo llevó por la polvorienta calle. Pasó por la tienda general, donde Martha Periwinkle, una viuda amable cuyas gafas siempre parecían estar ligeramente torcidas, le dedicó una sonrisa preocupada y le preguntó si necesitaba algo. Thorne siempre rechazaba amablemente su oferta, aunque su silencioso apoyo era uno de los pocos consuelos que tenía. Pasaba por delante de la oficina del ensayador, que solía estar vacía. Pasaba por delante de la caballeriza, regentada por el viejo Hemlock, siempre malhumorado y quejándose del precio del pienso. Luego llegaba al Dry Gulch Saloon. Incluso a media mañana, las puertas batientes se abrían de vez en cuando, dejando escapar ráfagas de olor a cerveza rancia y voces estridentes. Maeve O'Connell estaba de pie justo dentro, observando la calle, con los brazos cruzados. Era una mujer que parecía haberlo visto todo y que nada le impresionaba. Pelo rojo, fuego recogido en un moño alto, y ojos afilados como cristales rotos. «Buenos días, Sheriff», dijo con voz desafiante. «¿Manteniendo la seguridad del pueblo?» Thorne se limitó a asentir educadamente. «Buenos días, Maeve. ¿Todo tranquilo?» «Tranquilo como una tumba», replicó ella, «a menos que cuentes a Jebediah, que está roncando en la esquina después de la borrachera de anoche. ¿Crees que está armado y es peligroso?» Un par de vaqueros, apoyados en la barra, se rieron entre dientes. Thorne sintió que le subía el calor habitual por el cuello, pero mantuvo la voz firme. «Solo echa un ojo, Maeve». Continuó su camino, seguido por las risas durante unos pasos. Al final de la calle se encontraba el banco, un pequeño y robusto edificio de ladrillo que representaba la única permanencia de Redemption Creek, dirigido por el propio alcalde, Josiah Abernathy. Abernathy se consideraba el patriarca de la ciudad, un líder cívico que traía el orden al desierto, aunque la mayoría de la gente sabía que su fortuna provenía de negocios astutos, a veces despiadados, más que de la benevolencia. Salió del banco cuando Thorne se acercaba, ajustándose la corbata de lazo. «Sheriff Thorne», saludó Abernathy con voz excesivamente cordial. «Me alegro de verle patrullando diligentemente su territorio. ¿Alguna novedad indeseable?» El énfasis en indeseable daba a entender que Thorne no reconocería un problema real ni aunque lo tuviera delante. «Todo tranquilo, alcalde», respondió Thorne. «Solo estoy haciendo mi ronda». «Excelente, excelente». Abernathy sonrió, aunque sus ojos seguían fríos y evaluadores. «La confianza es la clave, Sheriff. Los ciudadanos necesitan sentirse seguros. Necesitan saber que la ley está alerta». Le dio una palmada condescendiente en el hombro a Thorne. «No querríamos que la gente pensara que Redemption Creek se está volviendo blanda, ¿verdad?» Thorne se tensó ligeramente, pero se mordió la lengua. Discutir con Abernathy era como luchar con un cerdo engrasado, inútil y sucio. «Haré todo lo posible, alcalde». «Estoy seguro de que lo harás», dijo Abernathy, volviéndose ya hacia su banco y despidiendo a Thorne con la misma facilidad
con la que se espanta a una mosca. Thorn lo vio alejarse, sintiendo de nuevo el peso de la placa. Mantener la paz sonaba sencillo, pero la paz en un lugar como Redemption Creek era algo frágil, fácil de romper. Y Thorn tenía una sensación creciente y angustiante en lo más profundo de sus entrañas de que algo se avecinaba, algo peor que las peleas de borrachos o los pequeños robos, algo que traía el viento, como el olor de la lluvia lejana, o tal vez sangre. El primer temblor real se produjo una semana más tarde. No fue un terremoto, solo una sacudida, suficiente para sacudir la complacencia del pueblo. La diligencia, el salvavidas semanal que transportaba el correo, los pasajeros y, lo que era más importante, la nómina de la pequeña mina que funcionaba a trompicones en las colinas, llegaba tarde. Horas de retraso. Al atardecer, un grupo de personas preocupadas se había reunido frente a la oficina de la diligencia, con rostros angustiados a la luz del atardecer. El viejo Hemlock escupió tabaco en el polvo. Os lo dije, son bandidos. Este lugar se va a ir al garete. Martha Periwinkle se retorcía las manos. Mi hermana espera unas medicinas en esa diligencia. Abernathy iba de un lado a otro, su habitual bravuconería sustituida por una preocupación genuina por la paga de la mina, encerrada en la caja fuerte. Thorn permanecía en silencio, escudriñando el horizonte en la carretera, con sus descoloridos ojos azules entrecerrados. Billy se inquietaba a su lado. Quizás solo se ha salido una rueda, Sheriff, o es un caballo cojo. Thorn no respondió de inmediato. Señaló hacia el cielo oriental que se oscurecía. ¿Ves esos buitres que dan vueltas, Billy? Están demasiado lejos para hacer carroña sobre la ciudad. Son demasiados. Se volvió hacia el pequeño grupo. Id a casa, amigos. No hay nada que hacer aquí. Billy en silla. Saldremos al amanecer. Abernathy dio un paso al frente. Al amanecer, Thorn, la paga. Salir ahora es un suicidio, alcalde, dijo Thorn, con voz tranquila pero firme. No sabemos qué hay ahí fuera. Si hay problemas, tropezar con ellos en la oscuridad no ayudará a nadie. Mañana encontraremos la diligencia. Hubo murmullos, pero era difícil rebatir la lógica de Thorn. Ignoró la mirada de Abernathy y regresó a su oficina, seguido por Billy. Una vez dentro, Thorn encendió una lámpara y la luz amarilla disipó las sombras. Revisó su Winchester, limpiando metódicamente el cañón e inspeccionando el mecanismo. Colocó cartuchos adicionales sobre el escritorio. Billy lo observaba, tragando saliva. ¿Crees que es grave, Sheriff? Aún no sé qué pensar, Billy, pero es mejor estar preparados para lo peor. Thorn miró al joven. No tienes por qué venir. No es precisamente una misión rutinaria. Billy se enderezó, tratando de parecer más mayor, más valiente. Soy su ayudante, Sheriff. Voy con usted. Thorn le dedicó una rara y tenue sonrisa. Está bien, entonces. Duerme un poco. Saldremos antes del amanecer. Pasó la noche en la silla de su despacho, sin dormir, solo escuchando el viento aullando en las esquinas del edificio, con la imagen de aquellos buitres volando en círculos grabada en sus párpados.
Encontraron la diligencia a 8 kilómetros de la ciudad, justo cuando el sol comenzaba a teñir de rosa las mesetas orientales. Estaba inclinada de forma extraña en un barranco poco profundo, con una rueda destrozada. Los caballos habían desaparecido. El cochero, un viejo curtido llamado Charlie, yacía tendido cerca, con un agujero de bala en el centro del pecho. El guardia, más joven, estaba desplomado contra una roca, con la escopeta aún agarrada en sus manos muertas, y múltiples heridas que delataban una breve y fútil resistencia. La diligencia había sido saqueada. Las puertas estaban destrozadas, las bolsas de correo rajadas y su contenido esparcido por el suelo polvoriento como hojas caídas. La caja fuerte había desaparecido. Thorne desmontó, con el rostro sombrío, observando la escena con silenciosa intensidad. Billy estaba pálido y tragaba saliva repetidamente. Dios Todopoderoso, Sheriff. Thorne se arrodilló junto a Charlie y le cerró los ojos. Examinó las huellas alrededor de la diligencia. Huellas de al menos 5, quizá 6 jinetes, caballos cerrados que se habían movido rápido. Observó los casquillos tirados, calibre 44, bastante comunes, pero abundantes. No se trataba de bandidos oportunistas, sino de algo organizado y despiadado. Sabían que la paga iba a bordo, murmuró Thorne, más para sí mismo. Conocían el horario. Se puso de pie y recorrió con la mirada el terreno circundante. Llegaron rápido y bloquearon el camino justo después de esa curva. Charlie no tuvo ninguna oportunidad. Se acercó al lugar donde yacía el guardia. Recogió una sola carta que había cerca del cuerpo, el as de picas. No estaba polvorienta. Parecía que la habían colocado allí deliberadamente. Una tarjeta de visita. Thorne frunció el ceño. Había oído rumores, susurros de viajeros de paso, historias que Abernathy había descartado como chismes de taberna, rumores de una banda que operaba más al sur, liderada por un hombre llamado Cyrus Kane, un hombre conocido por su frialdad y su costumbre de dejar el as de picas sobre sus víctimas. Kane, susurró Thorne. Billy abrió los ojos como platos. ¿Cyrus Kane? Pero decían que se quedaba en los territorios fronterizos. ¿Por qué iba a venir hasta aquí? Quizá oyó que Redemption Creek era presa fácil, dijo Thorne con voz tensa. Miró hacia el pueblo, oculto tras la colina. Un pueblo que se burlaba de su sheriff. Un pueblo que se sentía seguro en su aislamiento. Quizá Kane había oído los mismos rumores que Thorne. Trajeron los cadáveres cubiertos con las sillas de montar, en una procesión lúgubre bajo el sol brillante de la mañana. La noticia se extendió por Redemption Creek como la pólvora. El miedo, frío y agudo, sustituyó a la apatía habitual. La gente se reunió en grupos ansiosos, susurrando el nombre de Kane. Abernathy, con el rostro ceniciento, los recibió a las afueras del pueblo. ¿Kane? ¿Estás seguro, Thorne? Encontré su tarjeta de visita, alcalde, y la forma en que lo hizo, eficiente, brutal. Encaja. Abernathy se retorció las manos. Esto es un desastre. Los propietarios de las minas, la reputación del pueblo.
Thorn lo ignoró, concentrado en organizar el traslado de los cadáveres a la funeraria. Sentía las miradas de los habitantes del pueblo sobre él. Ya no había burlas, solo miedo, buscando respuestas en su rostro, buscando un consuelo que él no podía darles sinceramente. Caminó hacia su oficina, con un peso sobre los hombros más pesado que nunca. Necesitaba pensar. Kane no atacaría una diligencia por el sueldo de los mineros, por muy tentador que fuera, y luego se marcharía sin más. Según las historias, ese no era su estilo. Un golpe como este, tan al norte de su territorio habitual, parecía una declaración de intenciones, o tal vez el preludio de algo más grande. Dentro de su oficina, sacó mapas, mensajes telegráficos que había archivado, viejos carteles de "Se busca". Buscó cualquier cosa que mencionara a Kane, sus socios conocidos, sus métodos. Billy lo observaba, paseándose nervioso. ¿Qué vamos a hacer, Sheriff? Si Kane viene aquí, puede que no venga, Billy, dijo Thorne, aunque él mismo no lo creía. Pero preparémonos como si fuera a venir. Empezó a hacer una lista. Munición. Reforzar las puertas y ventanas de los edificios clave. El banco, su oficina, quizá la tienda general. Posiciones para la defensa. Hombres que supieran disparar. La lista de hombres de confianza era deprimentemente corta. El viejo Hemlock, tal vez, si no estaba demasiado borracho. Algunos buscadores de oro que estuvieran de paso. Quizás algunos mineros. Si no estaban demasiado asustados, levantó la vista cuando se abrió la puerta. Maeve O'Connell estaba allí, con su habitual expresión cínica, sustituida por otra más dura, más seria. He oído las noticias, Sheriff. Thorne asintió. Malas noticias, Maeve. Ella se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. La gente está asustada. Dicen que no eres capaz de manejar a alguien como Kane. Dicen que Brody ya habría formado una partida y habría salido en su búsqueda. Brody está muerto. Maeve, dijo Thorne en voz baja. Y salir a ciegas en busca de Cyrus Kane es una buena forma de reunirse con él. Ella lo estudió durante un largo momento, con sus agudos ojos evaluándolo. Quizá, o quizá solo estás asustado. Cualquiera con 2 dedos de frente le tendría miedo a Cyrus Kane, admitió Thorne con sinceridad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Maeve se apartó del marco de la puerta. Tengo una escopeta detrás de la barra. La mantengo cargada y sé cómo usarla. Para que lo sepas. Se dio la vuelta y se marchó tan bruscamente como había llegado. Thorne la observó alejarse, y una pizca de sorpresa alivió la opresión que sentía en el pecho. Quizá no todo el mundo dudaba completamente de él. Volvió a mirar su lista. Necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. Se dirigió al telégrafo y escribió un mensaje al alguacil territorial de Prescott. Una diligencia ha sido emboscada a 5 millas al este de Redemption Creek. El conductor y el guardia han sido asesinados. Se ha robado la nómina. Hay pruebas contundentes que apuntan a la banda de Cyrus Kane. Se solicita ayuda inmediata. Esperó, escuchando el clic rítmico y el silencio. Pasaron las horas, las motas de polvo bailaban en los rayos de sol que se colaban por la ventana. Por fin, la llave comenzó a responder. Thorne garabateó el mensaje
con el corazón encogido con cada palabra. El mariscal y sus ayudantes están persiguiendo a una partida de apaches al sur. Los rangers más cercanos están a 2 días de aquí. Actúen ustedes si es posible. Tengan cuidado. Kane es extremadamente peligroso. Confirmen recepción. Thorne arrugó lentamente el mensaje en el puño. Actúen ustedes. Tengan cuidado. 2 días. Kane podría estar allí mañana si quería. Estaban solos. Miró a Billy, cuyo rostro se había quedado sin expresión al leer el mensaje por encima del hombro de Thorne. Actúa por tu cuenta, repitió Thorne con voz plana. Muy bien, Billy. Vamos a ver quién en este pueblo está dispuesto a ayudarnos a ocuparnos de Cyrus Kane. Su intento de reunir a los habitantes del pueblo fue desalentador. Abernathy, como era de esperar, solo pensaba en el banco. Hay que proteger mi banco a toda costa, Thorne. Es el sustento de esta comunidad. Ofreció como contribución a la defensa a 2 cajeros ancianos que parecían a punto de desmayarse ante una pistola cargada. El viejo Hemlock refunfuñó que no era problema suyo, pero admitió a regañadientes que aún sabía disparar. Algunos hicieron promesas vagas y luego encontraron razones para estar ocupados en otra parte. La mayoría se limitó a negar con la cabeza, murmurando sobre sus familias y que no querían problemas. Kane no tiene nada contra nosotros, dijo un hombre, negándose a mirar a Thorne a los ojos. Es contra la ley. Es contra usted, Sheriff. Thorne sintió que una ola familiar de frustración y cansancio lo invadía. Miró al puñado de posibles candidatos. Él mismo, Billy, Hemlock, tal vez Maeve, quizá Martha Periwinkle con el viejo rifle de su difunto marido. No era precisamente un ejército para enfrentarse a Cyrus Kane. Se retiró a su oficina, con el peso del miedo y la indiferencia del pueblo apretándole los hombros. Se dejó caer en la silla y se quedó mirando el mapa, el nombre de Cyrus Kane garabateado en un cartel de Se busca. ¿Por qué Redemption Creek? ¿Por qué arriesgarse a venir tan al norte por una modesta paga? No tenía sentido, a menos que la paga no fuera el verdadero objetivo, a menos que Kane tuviera otra razón para estar allí, una razón más profunda. Thorne frunció el ceño y se frotó las sienes. Repasó todo lo que sabía, todos los rumores, todos los datos que tenía. Kane había cumplido condena años atrás. Lo habían enviado a la cárcel por robar una oficina de transporte en el sur. Había salido más cruel y más listo. Pero, ¿quién lo había encarcelado? Los detalles eran escasos. Thorne se levantó bruscamente. Billy, tráeme los registros de la ciudad de la oficina del secretario. Todo lo de los últimos 10, 15 años. Las actas del consejo, las escrituras de propiedad, los expedientes judiciales, todo lo que tengan. Billy parecía confundido. ¿Qué está buscando, Sheriff? Aún no lo sé, Billy, admitió Thorne. Pero hay algo que no me cuadra. Como si estuviéramos buscando la cáscara, no el guisante. Pasó las siguientes horas revisando libros de contabilidad polvorientos y documentos frágiles, con el olor a papel seco inundando la pequeña oficina. Rastreó transacciones inmobiliarias, sociedades comerciales, viejas disputas resueltas o latentes. Y entonces lo encontró. Una entrada descolorida en un libro
de contabilidad judicial de 12 años atrás. Un caso relacionado con unos derechos mineros en disputa. El demandante, Cyrus Kane. El demandado, el hombre que había presentado las pruebas que enviaron a Kane a prisión por perjurio y fraude relacionado con la reclamación. Josiah Abernathy, entonces solo un especulador astuto, aún no alcalde. Abernathy no se había limitado a defenderse. Había colaborado activamente con la justicia del sur para garantizar la condena de Kane, asegurándose así la valiosa reclamación. Unas concesiones que finalmente se agotaron, pero no antes de que Abernathy utilizara los beneficios para fundar su banco y establecer su dominio en Redemption Creek. Thorne se recostó en su asiento, comprendiendo con frialdad lo que estaba pasando. El robo de la diligencia, la nómina, eso no era más que ruido, una forma de anunciar su presencia, tal vez de ablandar a la ciudad. Kane no estaba allí por la escasa riqueza de Redemption Creek. Estaba allí por Josiah Abernathy. Estaba allí para vengarse. La revelación golpeó a Thorne como un golpe físico. No se trataba de un ataque aleatorio. Era algo personal. Tenía un objetivo. Y el hombre al que Kane quería era precisamente el que tenía el pueblo en sus manos. El hombre que había subestimado y menospreciado constantemente al sheriff que ahora tenía la tarea de protegerlo. Una amarga ironía, pensó Thorne. Volvió a mirar los documentos, confirmando las fechas y los nombres. No había duda. Abernathy había construido su fortuna y su posición sobre la ruina de Cyrus Kane. Y ahora Kane venía a cobrar la deuda, probablemente con intereses letales. Thorne se levantó y se dirigió hacia la puerta. Billy, quédate aquí. Vigila todo. Tengo que hablar con el alcalde. Billy asintió, con el rostro joven tenso por la preocupación. Ten cuidado, sheriff. Thorne salió al sol de la tarde. La calle estaba más tranquila ahora. La gente se apiñaba en sus casas, con las puertas cerradas y las ventanas cerradas. El aire se sentía denso, cargado de expectación, pesado como la calma antes de una tormenta. Recorrió la calle con las botas crujiendo suavemente en el espeso polvo. No se apresuró. Su mente iba a toda velocidad, considerando las implicaciones. Si Kane iba tras Abernathy, quemaría todo el pueblo para llegar hasta él. Probablemente. Kane no era conocido precisamente por su sutileza o moderación cuando se le llevaba al límite. Abernathy tenía que saberlo. El pueblo tenía que saber lo que realmente estaba en juego. Llegó al banco y empujó la pesada puerta. Abernathy estaba dentro, paseándose detrás del mostrador, con aire agitado. Los dos ancianos cajeros lo observaban nerviosos. «Thorne», espetó Abernathy, con un tono en el que se mezclaban el alivio y la impaciencia. «¿Alguna noticia? ¿Has organizado la defensa?» «Mi banco». Thorne caminó con paso firme hacia él y se detuvo justo delante del mostrador. Dejó la copia de la página del libro de contabilidad del tribunal que había hecho sobre la madera pulida. Quizá debería decirme por qué Cyrus Kane viene realmente a Redemption Creek, alcalde. Abernathy se quedó paralizado.
Bajó la vista hacia el papel y palideció rápidamente. Levantó la vista hacia Thorn, con los ojos muy abiertos y llenos de un miedo repentino y evidente. Yo no sé de qué está hablando. Hace 12 años, dijo Thorn, con voz baja, pero que resonó en el silencioso banco. Una disputa por unos derechos mineros. Usted testificó contra Kane. Lo envió a la prisión territorial de Yuma. Abernathy tragó saliva con dificultad y su nuez se movió. Se humedeció los labios secos. Eso fue por negocios. Historia antigua. No para Kane, supongo, replicó Thorn. La diligencia no era por la nómina, ¿verdad? Era para enviarte un mensaje. No viene solo por el pueblo, alcalde, viene específicamente por ti. Abernathy se desplomó contra el mostrador, su bravuconería desaparecida, sustituida por puro terror. Juró que me mataría, susurró con voz temblorosa. Pensaba que después de todo este tiempo, el tiempo no borra ese tipo de odio, alcalde. No en hombres como Kane. Thorn se inclinó hacia él. Tiene que decírselo al pueblo. Tienen que saber por qué luchan realmente. No solo por el banco, ni por sus hogares. Luchan porque Kane quiere su cabeza, y no le importará quien caiga en el fuego cruzado. Abernathy parecía acorralado, desesperado. No, no, no puedo. Me culparán a mí. Me entregarán a él. Quizá, admitió Thorn. O quizá saber la verdad les hará luchar con más fuerza. Pero ocultarla, eso pone a todos en mayor peligro. Kane cree que va a entrar en un pueblo que teme a las sombras. Demostrémosle que está entrando en un avispero. Thorn observó al alcalde luchar contra su miedo y su orgullo. Este era el giro inesperado. No se trataba de una traición interna, sino de la revelación de que la figura emblemática del pueblo, el hombre que exigía respeto, era la verdadera razón por la que la tormenta estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Eso lo cambiaba todo. La lucha ya no se centraba solo en la ley y el orden, sino en afrontar las consecuencias de las acciones del pasado y en si una comunidad podía permanecer unida incluso cuando su líder era la causa de su peligro. Abernathy finalmente levantó la vista, con el rostro demacrado, envejecido en cuestión de minutos. Está bien, Thorn, dijo con voz ronca. Está bien, díselo. Diles la verdad, pero tienes que protegerme, tienes que detenerlo. Thorn asintió lentamente. Haré mi trabajo, alcalde. Protegeré el pueblo. Eso incluye a todos sus habitantes. Ahora vamos a hablar con la gente. Al salir a la calle, Thorn sintió un sutil cambio en la dinámica. Abernathy, despojado de su arrogancia, miró a Thorn no con condescendencia, sino con desesperada esperanza. La carga no había disminuido, pero tal vez, solo tal vez, Thorn no tendría que llevarla solo. Disparó 3 tiros al aire, cuyo sonido rompió el tenso silencio, una señal para que los habitantes del pueblo se reunieran. Lentamente, con vacilación, se abrieron las puertas y salió la gente, con rostros recelosos, atraídos hacia el centro del pueblo, donde Thorn y un Abernathy, visiblemente conmocionado, esperaban. El tiempo de los susurros y las dudas
había terminado. La verdad había salido a la luz. Y Cyrus Kane estaba en camino. La reacción fue exactamente la que Abernathy había temido y, tal vez, la que Thorne había esperado. Primero, ira. Acusaciones agudas y amargas lanzadas contra el alcalde. «Tú nos has metido en esto, Abernathy», gritó alguien. «Tu codicia nos ha puesto a todos en la línea de fuego». Otros estaban simplemente aterrorizados, ya que la confirmación de la venganza personal de Kane hacía que la amenaza pareciera aún más inmediata, más ineludible. «Nos matará a todos para llegar a ti», sollozó una mujer. Abernathy se estremeció bajo el ataque verbal, tratando de recuperar algo de compostura, pero sin conseguirlo. Thorne dejó que la ira los invadiera por un momento, permitiendo que el miedo encontrara su voz. Luego dio un paso adelante y levantó la mano para pedir silencio. Su voz, aunque no era alta, tenía un nuevo peso, una autoridad que no nacía de la bravuconería, sino de la cruda realidad a la que todos se enfrentaban. Culpar al alcalde no detendrá las balas de Kane, dijo, recorriendo con la mirada los rostros ansiosos. Él viene. Esa es la verdad. Viene a por Abernathy, sí, pero no le importará quién más resulte herido. Arrasará este pueblo si se lo permitimos. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Tenemos dos opciones. Podemos destrozarnos, señalar con el dedo, tal vez incluso ofrecer al alcalde como cordero sacrificial, aunque dudo que Kane se detuviera ahí. O podemos permanecer unidos. No necesariamente por Abernathy, no solo por el banco, por Redemption Creek, por nosotros mismos, los unos por los otros. Miró directamente a algunos de los hombres que se habían burlado de él antes. Kane cree que este pueblo es débil, cree que el sheriff es un chiste, cree que puede entrar aquí y llevarse lo que quiera a quien quiera. ¿Vamos a demostrarle que tiene razón? Se produjo otro silencio, pero este era diferente. Menos temeroso, más reflexivo. El viejo Hemlock escupió con decisión. El maldito idiota de Abernathy puede haber encendido la mecha, pero nadie como Kane va a quemar mi pueblo. Levantó su viejo rifle. Yo estoy con el sheriff. Maeve O'Connell salió de la puerta del salón, con la escopeta colgada a un costado. Mi licor es mío. Kane no va a beber gratis, ni nada más. Su mirada se cruzó con la de Thorne, con un destello de respeto a regañadientes en los ojos. ¿Cuál es el plan, sheriff? Poco a poco, al principio con vacilación, pero luego con creciente determinación, los demás comenzaron a asentir. Martha Periwinkle salió de la tienda general con el rifle de su difunto marido. Elías, sheriff, ¿qué necesitáis que hagamos? No fue una oleada de valentía, ni una transformación repentina en héroes. Era una sombría aceptación de la necesidad, un destello de desafío contra la tormenta que se avecinaba. Pero era un comienzo. Thorne sintió una oleada de algo que podría haber sido esperanza, rápidamente atenuada por la realidad de su situación. Seguían estando desesperadamente superados en número y en armas, pero no estaban derrotados. Todavía no. Muy bien.
dijo Thorne con voz firme. Esto es lo que haremos. Pasó las siguientes horas, mientras el sol se ponía y proyectaba largas y siniestras sombras en la calle, trazando su plan. No era un plan para una gloriosa lucha cuerpo a cuerpo. Era un plan nacido de la desesperación y de su propia naturaleza tranquila y metódica. Utilizarían la propia ciudad como arma. Barricadas en los extremos de la calle principal, no solo montones de basura, sino carros y barriles colocados estratégicamente para canalizar a los atacantes hacia zonas mortales. Fusileros apostados en las ventanas del segundo piso. Hemlock cubriendo el extremo este. Maeve y un par más el oeste. Taparían las ventanas de la planta baja de la calle principal, dejando rendijas para disparar. Abernathy, pálido pero obediente, abrió las pesadas puertas del banco, convirtiéndolo en un punto fuerte central, un lugar para las mujeres y los niños, custodiado por sus dos cajeros aterrorizados y Martha Periwinkle, cuya tranquila determinación parecía avergonzar a los hombres y darles una apariencia de valentía. Thorne designó su oficina como otro punto fuerte, cubriendo la aproximación desde el sur. Él y Billy se moverían entre las posiciones, coordinando la defensa. Su estrategia consistía en hacer que el pueblo pareciera desierto, atraer a los hombres de Kane al centro y luego atacarlos desde múltiples ángulos. La sorpresa, el ocultamiento y aprovechar cada disparo eran sus únicas ventajas. Al caer la noche, un silencio diferente se apoderó de Redemption Creek. No era el silencio de la apatía, sino el silencio tenso y enrarecido de la espera. Los hombres revisaban sus armas, las familias se apiñaban detrás de puertas enrejadas. Los únicos sonidos eran la tos nerviosa ocasional, el crujido de una tabla del suelo y el suspiro implacable del viento. Thorne recorrió las líneas por última vez, comprobando las barricadas y hablando en voz baja con los centinelas. Encontró a Billy en el tejado de la caballeriza, mirando nerviosamente en la penumbra. ¿Ves algo?, le preguntó Thorne, subiendo a su lado. Billy negó con la cabeza. Solo sombras, Sheriff, y tengo miedo. Yo también, Billy, admitió Thorne. Tener miedo significa que entiendes lo que está en juego, pero no dejes que te paralice. Recuerda lo que te enseñé. Respira, apunta, aprieta. Le dio una palmada en el hombro al joven. Lo harás bien. Regresó a su oficina. La lámpara proyectaba largas sombras. Se sirvió una taza del café tibio que había sobrado de la mañana. Pensó en la estampida, en el estruendo y el caos. Esto sería diferente. No se trataba de un acto fortuito de la naturaleza, sino de una malicia calculada. Pero tal vez aquel terror de hacía tanto tiempo lo había preparado de maneras que aún no comprendía. Le había enseñado a observar, a esperar, a pensar antes de actuar, a respetar la brusquedad de la violencia y, tal vez, a enfrentarla en sus propios términos. Se sentó detrás de su escritorio, con la Winchester apoyada en las rodillas, escuchando el silencio, esperando el sonido de los cascos que anunciaría el fin de la espera y el comienzo
de la lucha por Redemption Creek. Los cascos llegaron justo después de medianoche, al principio como un tamborileo débil, apenas audible por encima del viento, luego cada vez más fuerte, más siniestro. No era el paso mesurado de los viajeros, sino el latido decidido y rítmico de muchos caballos que avanzaban juntos con confianza. Thorne se acercó a la ventana de su despacho y miró a través de una estrecha rendija. Los contó mientras emergían de la oscuridad en el extremo este de la ciudad. Tal vez 15 o 16 jinetes, siluetas oscuras contra el cielo estrellado. Se detuvieron, observando la calle aparentemente desierta y la barricada de aspecto endeble. Una risa ahogada llegó con el viento. Kane. Thorne reconoció la arrogancia en ese sonido. Kane probablemente pensaba que el pueblo ya estaba acobardado, listo para ser saqueado. Los jinetes avanzaron lentamente, con cautela al principio, luego con creciente audacia al no encontrar resistencia. Se dispersaron ligeramente, con los rifles en ristre, los ojos escudriñando las ventanas cerradas y los callejones oscuros. Thorne agarró su Winchester con fuerza, los nudillos blancos. Espera, todavía no. Que se acerquen más, que se comprometan. Ahora podía ver a Kane, una figura más grande sobre un caballo oscuro cerca del centro del grupo, haciendo gestos a algunos de sus hombres para que revisaran el salón y a otros para que se dirigieran al banco. Se estaban dividiendo, tal y como Thorne había esperado. Aún así, esperó. Paciencia. Era su único escudo contra su superioridad numérica. Entonces, un solo disparo de rifle resonó desde la posición de Hemlock, que dominaba la barricada este. Uno de los jinetes de la retaguardia gruñó, se agarró el hombro y cayó del caballo. Se desató el caos. Kane gritó una orden. Los disparos estallaron a ambos lados de la calle cuando Maeve y los demás abrieron fuego desde sus posiciones ocultas. La primera descarga fue irregular, pero eficaz, y alcanzó a los forajidos que estaban expuestos en la calle. Los caballos relinchaban y se encabritaban. Los jinetes maldecían y se apresuraban a refugiarse detrás de abrevaderos, barandillas para caballos y cualquier cosa que encontraran. Los disparos de respuesta estallaron casi al instante. Las balas impactaban contra las paredes de madera, destrozando los cristales que quedaban en algunas ventanas y silbando en el aire nocturno. Thorne apuntó a una figura que se agachaba detrás de la esquina de la tienda general y apretó el gatillo. El Winchester se encogió contra su hombro. La figura se sacudió y quedó inmóvil. «¡Billy!», gritó Thorne. «¡Cubrid el callejón!». Billy, situado cerca de la puerta trasera, comenzó a disparar su rifle, haciendo retroceder a dos forajidos que intentaban flanquear la oficina. La noche se convirtió en una sinfonía infernal de disparos, gritos, cristales rotos y relinchos aterrados de caballos. Thorne se desplazó de la ventana a la puerta, disparando metódicamente, eligiendo sus objetivos y haciendo que cada disparo contara. Vio a Kane, milagrosamente ileso tras la primera ráfaga.
dirigiendo a sus hombres, tratando de recuperar el control en medio de la confusión. Los forajidos eran profesionales. Se recuperaron rápidamente de la sorpresa, encontraron refugio y abrieron fuego de cobertura. Thorn sabía que su ventaja inicial no duraría mucho. Cain gritó algo, y varios hombres comenzaron a concentrar su fuego en la posición de Hemlock, tratando de silenciar el rifle que había iniciado la pelea. Thorn vio destellos en la ventana superior de la tienda de piensos donde se escondía Hemlock. Rezó para que el anciano se mantuviera agachado. De repente, las llamas brotaron del lateral de la caballeriza. Cain había enviado a sus hombres por la parte trasera para intentar quemarlos y crear más caos. «¡Billy! ¡La caballeriza!», gritó Thorn. Sabía que la posición de Hemlock sería insostenible si el fuego se propagaba. Tenía que distraer su atención. Abrió de una patada la puerta de su oficina, salió a la calle y disparó rápidamente hacia el grupo que se encontraba cerca del banco, obligándolos a mantener la cabeza gacha. Las balas levantaron polvo alrededor de sus pies. Se agachó y volvió a entrar justo cuando un disparo de escopeta destrozó el marco de la puerta donde había estado. El calor era cada vez más intenso. El aire estaba cargado de humo de pólvora y olía a heno quemado. Podía oír gritos procedentes del banco. Probablemente Abernathy, histérico. Tenía que ver cómo estaba Martha. «Billy, mantén la posición. Voy al banco». Salió por la puerta trasera y se movió rápidamente por los callejones oscuros detrás de los edificios, con el sonido de los disparos resonando a su alrededor. Llegó a la entrada trasera del banco y golpeó con fuerza la gruesa puerta de madera. «Martha, soy Thorn». Los cerrojos se hicieron a un lado y la puerta se abrió un poco. Martha Periwinkle estaba allí, con el rostro pálido pero decidido, sosteniendo con firmeza el viejo rifle. «Sheriff, ¿está bien? El alcalde no está ayudando». Thorn echó un vistazo al interior. Abernathy estaba acurrucado en un rincón, gimiendo. Los dos cajeros parecían paralizados por el miedo. «Mantén la puerta cerrada», le ordenó Thorn a Martha. «Dispara solo si intentan entrar. No te expongas». Ella asintió con gravedad. «Que Dios te acompañe, Elias». Se volvió hacia la calle, con la intención de abrirse paso hasta la posición de Hemlock, pero se detuvo en seco. 3 de los hombres de Cain estaban cargando contra la parte delantera del banco, utilizando una pesada viga de madera como ariete improvisado contra las puertas principales. En el interior, oyó gritar a Abernathy. Thorn no dudó. Salió del callejón y se refugió detrás de un barril de lluvia. Levantó su Winchester, apuntó con cuidado al hombre que iba en cabeza y disparó. El hombre se derrumbó. Los otros 2 vacilaron, buscando frenéticamente el origen del disparo. Thorn volvió a disparar, alcanzando al segundo hombre en la pierna. El tercer forajido soltó la viga y corrió hacia la relativa seguridad del salón, disparando a ciegas mientras corría. Thorn sabía que no podría contenerlos solo durante mucho tiempo. Tenía que volver para ayudar a Billy y tratar de aliviar la presión sobre Hemlock.
Cruzó la calle a toda velocidad, con las balas silbando a su alrededor, y regresó a su oficina. Encontró a Billy recargando el arma con expresión sombría, con el sudor corriéndole por la cara. «Lo están intentando por la parte de atrás, Sheriff». En ese momento se oyó un rugido ensordecedor procedente del extremo este de la ciudad. No eran disparos, dinamita. Kane estaba desesperado, intentando volar la barricada. Thorne se arriesgó a echar un vistazo. La barricada estaba destrozada y los escombros ardían esparcidos por la calle. Y a través del humo y las llamas avanzaba el mismísimo Cyrus Kane, flanqueado por sus hombres restantes, quizá 6 o 7, con el rostro sombrío a la luz titilante del fuego. Se dirigían directamente al banco, directamente hacia Abernathy. Era el momento decisivo, el empujón final. Thorne sabía que no podía detenerlos a todos. Miró a Billy. «Cúbreme, hijo. Apunta a los que están detrás de Kane». Respiró hondo y cargó otra bala. Salió al centro de la calle, directamente al camino de Kane, quedando expuesto bajo la luz caótica de la caballeriza en llamas y la barricada destrozada. «Kane». La voz de Thorne resonó, sorprendentemente fuerte, en un momento de calma en los disparos. Kane se detuvo, sorprendido. Miró a través del humo y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro al reconocer la solitaria figura. «Vaya, vaya, el sheriff Milquetoast en persona. ¿Has venido a rendirte?» «Este pueblo no es tuyo, Kane», respondió Thorne, con el rifle firme, apuntando directamente al pecho del líder forajido. «Tampoco lo es Abernathy. Esto termina aquí». Kane se rió, con un sonido áspero y chirriante. «¿Crees que puedes detenerme, hombrecillo? ¿Tú y tu puñado de granjeros?» Levantó su propia pistola. «Esto es entre Abernathy y yo. Apártate y quizá te deje vivir». «No», dijo Thorne simplemente. Apretó el dedo sobre el gatillo. Vio como Kane entrecerraba los ojos y se tensaba. En esa fracción de segundo, Thorne no disparó al pecho de Kane. Disparó a la ornamentada hebilla de plata del cinturón de Kane, un punto conocido de vanidad, según un viejo cartel de «Se busca». La bala saltó chispas, haciendo girar a Kane medio cuerpo y gritar de sorpresa y dolor al romperse la hebilla, y su pistola cayó de sus dedos, que se quedaron entumecidos. En ese instante de distracción, el rifle de Billy resonó desde la puerta de la oficina. Uno de los hombres que estaba junto a Kane se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho. La escopeta de Maeve rugió desde el salón, derribando a otro forajido. Hemlock, a pesar del fuego cerca de su posición, disparó de nuevo, hiriendo a un tercero. Kane, momentáneamente desarmado y furioso, miró a Thorne con puro odio, pero sus hombres vacilaban, atrapados entre la inesperada rebeldía del sheriff y los nuevos disparos que provenían de los edificios. Dudaban, buscando en su líder una orden que no llegaba. «Se acabó, Kane», dijo Thorne, con voz baja pero firme. No volvió a levantar el rifle, solo se mantuvo firme. Los forajidos que quedaban miraron a Kane, luego a las ventanas silenciosas y vigilantes, y luego de nuevo a la figura solitaria y firme del sheriff. Uno a uno,
sintiendo el cambio, viendo a su líder momentáneamente neutralizado y su número menguando, comenzaron a retroceder, fundiéndose en la oscuridad de la que habían salido, dejando atrás a sus heridos y muertos. Cain se quedó solo un momento, respirando con dificultad, mirando a Thorn y luego al banco donde se escondía Abernathy. Finalmente, con una maldición venenosa, se dio la vuelta y se alejó cojeando, desapareciendo en la noche tras sus hombres en retirada. Thorn no intentó detenerlo. Capturar a Cain vivo no valía la pena arriesgar otra vida. Hacerlo huir, frustrar su ataque y salvar el pueblo era suficiente. Bajó lentamente el rifle, con el cañón aún caliente entre las manos. El silencio que se produjo fue profundo, solo roto por el crepitar de la caballeriza en llamas y los gemidos de los forajidos heridos que yacían dispersos por la calle. Billy salió corriendo de la oficina, con la cara manchada de pólvora y los ojos muy abiertos por la incredulidad y el alivio. «Sheriff, lo hemos conseguido. Lo has conseguido». Las puertas comenzaron a abrirse con cautela. Los habitantes del pueblo salieron, atónitos, ante la escena de destrucción, los cadáveres, los escombros, el fuego que comenzaba a apagarse mientras los hombres organizaban una cadena humana con cubos. Abernathy salió tambaleándose del banco, pálido y desaliñado, pero vivo. Vio a Thorn de pie, cansado, pero erguido en medio de la calle, y se dirigió hacia él con pasos vacilantes. Se detuvo frente a Thorn, lo miró de arriba abajo, y luego miró a su alrededor, a las pruebas de la feroz batalla. Abrió la boca, la cerró de nuevo y finalmente logró hablar, con voz ronca. «Thorn, Sheriff, yo te subestimé». Thorn solo asintió con cansancio. «Hemos defendido el pueblo, alcalde. Eso es lo que importa». Maeve O'Connell se acercó, con la escopeta apoyada en el hombro. Le dirigió a Thorn una mirada larga y evaluadora. «No está mal, Sheriff. No está nada mal». Incluso le dedicó una pequeña sonrisa sincera. Martha Periwinkle se acercó apresurada, con el rostro lleno de preocupación. «Elias, ¿estás herido?» Thorn negó con la cabeza. «Solo cansado, Martha, solo cansado». El viejo Hemlock se acercó cojeando, sonriendo ferozmente a pesar de la quemadura en el brazo. «Les has dado una paliza, Sheriff. Les has dado una paliza». Cuando empezó a amanecer, pintando el cielo lleno de humo con colores pálidos, la gente de Redemption Creek miró a su sheriff de otra manera. La burla había desaparecido, sustituida por un respeto silencioso, rencoroso, pero innegable. Elias Thorn no se había convertido de repente en un pistolero legendario como Brody. No había ganado gracias a la fuerza bruta o a la bravuconería temeraria. Había ganado gracias a una planificación silenciosa, a unos nervios de acero, a tácticas inesperadas y a un profundo y inquebrantable sentido del deber. Se había mantenido firme cuando más importaba, demostrando que el valor no siempre tiene que gritar. A veces, solo hay que aguantar. El polvo comenzó a asentarse, literal y figuradamente,
sobre Redemption Creek. Enterraron a sus muertos. Charlie, el guardia de la diligencia, y un vecino del pueblo, alcanzado por una bala perdida. Atendieron a los heridos, tanto a los suyos como a los forajidos que habían quedado atrás. Arreglaron los edificios y limpiaron la calle. La vida continuaría, marcada por las cicatrices, pero quizá más fuerte. Thorne seguía siendo el sheriff, y la placa parecía encajar un poco mejor ahora. Sentía que pesaba menos en su pecho. Seguía siendo callado y reflexivo, pero los susurros a sus espaldas habían cesado. Ahora lo sabían. Sabían de qué estaba hecho. Así que ya ves, el valor aquí en el oeste tenía muchas caras. No siempre era el pistolero más rápido o la voz más fuerte. A veces era el hombre callado, el que la gente subestimaba, el que simplemente se mantenía en su puesto, cumplía con su deber y encontraba la fuerza dentro de sí mismo cuando se desataba la tormenta. Elias Thorne no buscaba la gloria, buscaba proteger su pueblo, por imperfecto que fuera. No solo se enfrentó a forajidos, sino también a la duda, al desprecio y a sus propios miedos silenciosos. Y al hacerlo, le mostró a Redemption Creek, y quizá también a nosotros, lo que es la verdadera valentía. Se trata de estar preparado cuando los demás se confían. Se trata de encontrar aliados en lugares inesperados. Se trata de mantenerse firme por lo que es correcto, incluso cuando estás solo, incluso cuando tienes miedo. Ese es el tipo de valentía que construyó lo mejor de esta tierra, el tipo de fuerza que perdura mucho después de que se disipa el humo de las armas. Piénsalo, piensa en la fuerza tranquila que ves en la gente que te rodea, la que no alardea, sino que simplemente actúa. Si esta historia del Sheriff Thorne te ha llegado al corazón, compártela con otras personas que aprecian las historias en las que el carácter importa más que la reputación. Cuéntanos tu opinión más abajo. ¿Hizo bien Thorne al dejar marchar a Kane? ¿Qué significa para ti el valor? Estas historias cobran vida cuando las contamos. Y no olvides suscribirte, porque el oeste está lleno de héroes anónimos y sus historias, como la del Sheriff Thorne, merecen ser contadas.